Muchísimas gracias, Mari. Muy buenas tardes para todos. Bueno, no queremos iniciar sin antes presentarme y agradecerle a cada uno de ustedes por conectarse con nosotros. Mi nombre, como lo dijo Mari, es Lorena Lozano. Soy ejecutiva comercial de TG Consultores y gestora del convenio con Aso Bartolina. De antemano agradecemos a nuestro convenio por confiar en nosotros y permitirnos dictar algunas conferencias de interés para todos. Les comento que en TG Pensiones brindamos asesoría y representación legal especializada a los colombianos dentro y fuera del país que presenten inconsistencias con su pensión. El día de hoy el anfitrión es TG Legal, es una nueva línea de negocio de nosotros que se especializa en asesorías a personas naturales o jurídicas en temas relacionados con el derecho laboral y el derecho de familia. Les voy a hacer una breve presentación de nuestros conferencistas el día de hoy. Tenemos al doctor Norberto Borges Joya, él es psicólogo de la Universidad Católica, especialista en instituciones jurídico-familiares, de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología clínica y de familia, de la Universidad Santo Tomás, es docente universitario, director y fundador de Fundación Centro de Psicología Clínica y de Familia Anita, desde el año 1993 y fundador y director de Fundanita IPS desde el año 1993. Por otro lado tenemos a Juliana Andrea Leal Niño, ella también es psicóloga y magíster en psicología clínica y de familia de la Universidad Santo Tomás desde el año 2008. Es psicoterapeuta familiar con experiencia de 14 años en familia, con procesos legales y judiciales, atención a estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y peritaje psicológico de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Es consultora empresarial desde hace 10 años y actualmente coordinadora de talento humano de TG Consultores. Es consultora en pruebas psicológicas aplicadas al área organizacional, clínica y educativa desde hace 10 años. Es también grafóloga, simbólica, terapeuta, holística y creadora de mente sanadora. Bueno, antes de empezar, queremos informarles que en la parte inferior de sus pantallas, ustedes van a encontrar unos botones. Hay un botón que es para realizar sus preguntas, las cuales pues estaremos resolviendo a medida que avance la conferencia. También van a encontrar un botón de levantar la mano. Este lo podrán usar al finalizar la charla. Vamos a ceder un espacio para poder responder las preguntas que pues en ese momento se puedan formular de manera en vivo. Listo, pues entonces en este momento le voy a ceder la palabra a los psicólogos, la doctora Juliana Leal y al doctor Norberto Borges. Muy buenas tardes. Bueno, entonces muy buenas tardes a todos. Yo pido disculpas porque el doctor Norberto en este momento por cuestiones de logística no se ha podido conectar, sin embargo, pues obviamente vamos a comenzar, ¿cierto? Entonces, como ya les dijo Mari, el objetivo de la charla es mirar cómo se han reorganizado, cómo han cambiado las familias conforme a toda esta etapa del COVID-19, ¿cierto? Aquí aparece una imagen en donde vemos, pues obviamente muchas fichas de rompecabezas, ¿sí? Y nosotros a veces, muchas veces en la vida, hemos tenido que construir rompecabezas y así veamos que hayan muchísimas piezas desorganizadas. Sabemos que esas piezas encajan en cualquier parte, ¿cierto? Cuando decimos en la familia no sobran piezas, es porque la familia es como un sistema, ¿sí? En donde no hay nada suelto. Aquellas veces en donde vemos que hay desorden, donde vemos a veces que hay caos, muy posiblemente es porque hay reorganización y porque hay cambio. Yo lo que les digo, por ejemplo, a mis familias, a las que me consultan, es el sistema, ¿cierto? Este sistema familiar es como si fuera un juego de rompecabezas, ¿cierto? Pero en ocasiones los juegos de rompecabezas
tienen las piezas completamente desorganizadas. Hay veces que unas piezas están rotas, marchitas, otras piezas están dobladas, ¿sí? Pero de todas maneras no pierden su forma, ¿sí? Porque nosotros en la familia todos tenemos un carácter especial y es que somos parte de la misma familia. Entonces, durante todo este proceso del COVID-19, nosotros hemos visto cómo ahora estamos pasando más tiempo en familia, cómo se nos está posibilitando, ¿sí? Digamos, esa satisfacción de poder estar con nuestros hijos, con nuestras hijas, de poder compartir el tiempo con ellos, de ayudarles en las tareas, y se nos suman otras cosas. Otras cosas como el trabajo, ¿sí? Como el hecho de estar todo el tiempo, ¿sí? Reunido con la familia, el hecho de conocer al otro, de conocer cuáles son sus intereses, cuáles son sus rutinas, qué es lo que más les gusta, ¿sí? De conocer sus miedos, ¿sí? Sus sentimientos, porque toda esta coyuntura, pues obviamente ha despertado muchísimos sentimientos, ¿sí? Es en la familia en donde nosotros podemos comenzar a conversar, ¿sí? Sobre cuáles son esos sentimientos, esos pensamientos que afloran con toda esta situación coyuntural que hemos tenido, que indudablemente es una situación memorable para todos, ¿cierto? Entonces, comenzamos una etapa muy bonita que de pronto muchas familias no habían tenido tiempo de hacer, ¿cierto? Y es la etapa de comenzar a ajustarse, de comenzar a armar el rompecabezas tal y como es. Sí, de pronto, no sé, de pronto un miembro de la familia puede darse cuenta que había estado en el lugar incorrecto, ¿sí? De pronto porque no conocía bien a su hijo, de pronto porque no se la pasaba en la casa, ¿sí? De pronto los hijos no habían tenido ese tiempo de estar acompañados todo el tiempo por los papás y de ver esas ventajas, esos regalos que trae la vida, uniendo todo este tipo de posibilidades que nos trae esta coyuntura, ¿no? Ese es un sistema en donde cada pieza necesita de la otra para sentirse completa, ¿sí? Para armar una figura hermosa, para armar una figura armónica. Hay momentos en los cuales de una u otra manera necesitamos conversar sobre esos ajustes. Sí, esos ajustes que tenemos en familia que de pronto no permiten que nos sintamos en total armonía. Pero es en esos procesos de ajuste que nosotros tenemos, es cuando nosotros decimos, no, mira, de pronto yo no debo estar así organizado de esta manera porque el rompecabezas de pronto se debía organizar de manera diferente, de pronto yo podía estar ubicado de manera diferente. Entonces, es un regalo para nosotros ver la vida desde otra perspectiva, porque en momentos antiguos, podemos decir del pasado, ¿sí? Nos enfocábamos en una cosa, no más. De pronto unos se enfocaban solamente en el trabajo, de pronto los niños se enfocaban solamente en los amigos, en el estudio, y no teníamos el enfoque, ¿sí? Ahorita esta oportunidad de abrir otros focos, otros paradigmas, de ver la realidad que nos rodea, pues obviamente nos deja ubicarnos de manera diferente. Y al ubicarnos de manera diferente vemos que sí encajamos, ¿sí? Y que esas cualidades, esas virtudes que, que tienen todos en la familia, ¿sí? De una u otra manera, otros las necesitan, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta entonces cómo comenzamos a transversalizar todo el tema de la comunicación. Nosotros siempre estamos comunicando. Václavic en sus discursos decía, es inevitable no comunicarse.
Y también decía, las maneras como tú quieres que te interpreten, muy posiblemente no van a ser las mismas como te van a interpretar. Entonces aquí, pues comenzamos a hacer como un repaso, ¿sí? Por quiénes conformamos la familia, es darnos cuenta que somos seres completamente individuales, ¿sí? Cada uno tiene su propia historia, aunque todos hayan compartido las mismas historias, las mismas fiestas, ¿cierto? A nivel colectivo, pero de todas maneras cada uno vive sus fiestas de manera diferente, ¿sí? Cada uno vive sus encuentros, sus rituales de manera diferente. ¿Mm? Entonces, esa historia permite encontrar que uno tiene un universo impresionantemente grande, ¿sí? Y en ese universo encontramos eh, prejuicios, estereotipos, narrativas que uno se cuenta a sí mismo, ¿sí? Formas de ver la vida diferentes. ¿Mm? Entonces, nosotros utilizamos diferentes filtros para ver la realidad. ¿Mm? Y de pronto lo que alguien dice, nosotros primero lo pasamos por esos filtros para interpretar lo que nos dice. ¿Mm? Entonces, de pronto lo que uno dice o lo que la mamá dice con tanto cuidado, con tanto amor, ¿sí? De decir al hijo, no, mira, primero haz las tareas, ¿cierto? Y luego si quieres, si puedes dibujar, puedes jugar al PlayStation, puedes pintar, puedes hacer lo que quieras, puedes bailar, ¿cierto? De pronto el hijo está en otro mundo, ¿sí? Está en otra realidad completamente diferente. Hay veces que nosotros no vemos las realidades de los otros, sino que nos enfocamos en la realidad que nosotros tenemos, ¿sí? Y por eso se llama realidad, porque para nosotros es real. Y hay ocasiones en las cuales lo que para nosotros es real, ¿sí? Precisamente pensamos que para las otras personas también tiene que ser real, ¿no? Pero de pronto no, ¿sí? Y lo más seguro es que no. ¿Sí? En las familias encontramos en muchas etapas del ciclo vital, ¿sí? Encontramos personas, pues obviamente, que se encuentran en etapa escolar, otros en etapa media, en high school, ¿sí? Universitarios, adultos que son jóvenes, ¿sí? Padres, abuelos, y póngase a pensar, cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su historia. Cuando los niños están creciendo, están teniendo experiencias, están teniendo esa historia. Están construyendo su propia historia, indudablemente que todo este proceso también será memorable para ellos, el hecho de estar estudiando en casa. ¿Mm? Y realmente, sí, cuando nosotros tratamos de hacer entender a un niño el mundo del adulto es muy difícil, ¿m? ¿Sí? Y para un niño también es difícil decirle al papá cómo ve las cosas. Y entonces ahí podemos tener algunos errores en la comunicación, porque algunas veces nos paramos solamente desde nuestra realidad, desde nuestro paradigma, pero de pronto no vemos que el otro también tiene su propia realidad, su propio paradigma. ¿M? El paradigma es más o menos como estar viendo la ópera, por ejemplo, en el Teatro Colón, ¿sí? Y entonces yo puedo ver la ópera desde un balcón de la parte derecha, un balcón central, un balcón de la parte izquierda, o puedo verlo en la platea, ¿cierto? Y de repente nosotros nos ubicamos, ¿sí? En determinada parte para ver la ópera que se está presentando. Y el lugar en donde nos ubicamos nos deja ver algunos detalles, ¿sí? Algunas cosas diferentes. ¿Mm? ¿Sí? De pronto, si yo me ubicara en un balcón supremamente lateral, podría ver otras cosas que el que se ubica en la platea puede ver. ¿Mm? A veces cuando nosotros nos encontramos en el balcón lateral y nos comunicamos con los otros, pensamos que todos están en ese mismo balcón y resulta que no. Y uno termina diciendo, ¿te acuerdas de esta persona que pasó por detrás? Y uno, pero es que yo no la vi.
¿Mm? Asimismo pasa con las realidades y con los paradigmas que nosotros tenemos. Y cuando nosotros les decimos a los demás, les comunicamos a los demás las cosas que para nosotros son evidentes, ¿m? para para las otras personas pueden ser confusas, ¿sí? Entonces es darnos cuenta de, bueno, primero mirar, ven, cuál es la realidad en la cual está parado el otro, ¿sí? Si de pronto yo le voy a hablar a mi hijo que tiene 7 años, antes de hablar con él, preguntarme cuál es la realidad que él tiene. ¿Mm? Recordemos que los niños pequeños están apenas creciendo, ¿sí? Están encontrando y están construyendo sus propias realidades, pero algo que es muy cierto es que ellos son pequeños, ¿sí? Y están apenas tomando conciencia. Por lo tanto, la realidad de ellos va a ser muy diferente a la realidad de nosotros. Entonces, ¿qué tal si nos bajamos a la realidad de ellos? ¿Mm? Para poder hablarles, poder entrar en una conversación en donde ellos se sientan contenidos. ¿Sí? De pronto, eso puede generar unos cambios inmensos en la relación que tenemos con nuestros hijos, ¿cierto? Y sin ir tan lejos, por ejemplo, ¿cómo es la comunicación que se tiene con la pareja? ¿Sí? Entonces, apliquemos el mismo concepto. Entonces, miremos cuál es la realidad que está rodeando al otro, ¿sí? ¿Cuál es la realidad que tiene el otro? Y a partir de allí, ¿sí? Poder construir una realidad juntos. ¿Mm? Esta cuarentena, sin duda alguna, ¿sí? Nos ha hecho enfrentarnos también a nosotros mismos, ¿sí? Y pensar, bueno, ¿qué de mí de pronto sobra? ¿Sí? O sea, ¿qué sobra? ¿Qué de mi casa sobra? ¿Qué no es necesario? ¿Mm? Y hay veces en las que las relaciones familiares también tienen muchas cosas que sobran, ¿cierto? ¿Mm? De pronto hay actitudes que sobran, ¿sí? De pronto esas actitudes están conectadas a un sentimiento y de pronto si resignificamos ese sentimiento, de pronto esa actitud no tiene un por qué estar ahí. ¿Mm? Bueno, vamos a darnos cuenta cómo poco a poco vamos construyendo ese rompecabezas de la familia. Nos vamos adentrando un poco más a lo que es precisamente el ser, ¿sí? El ser familia, el construir un sistema familiar. ¿Mm? Vemos que hay ciertas herramientas que nosotros podemos tener, ¿sí? Para construir esa familia que nosotros queremos, una familia armónica, una familia particular, porque todas las familias son diferentes, no hay una familia que sea igual a otra, ¿sí? Y eso lo digo porque en ese momento la familia o el concepto de familia ha cambiado mucho, ¿sí? Eh, en este momento no es la familia mamá, papá e hijos, de pronto la familia incluye un abuelo, una abuela, sí, hay muchas familias que están reconstituidas, sí, cuando uno de los papás se separa y se vuelve a casar y entonces llega el esposo o la esposa con los hijos de la otra persona, sí, y comenzamos a construir otros mundos posibles, ¿cierto? Con la otra familia que llega. Sí, pero también encontramos familias en donde está mamá sola, en donde está papá solo, sí, lidiando con los roles de ser mamá y papá, sí. Y vemos que ahí todo entra, ¿cierto? ¿Mm? Todo es posible. Y cada personaje de la familia es importante dentro de él mismo. De pronto un abuelo, una abuela, y nosotros decimos, no, es que los papás son los que tienen el mando, y vemos cerca a las familias y decimos, pero es que los abuelos también muchas veces les colaboran a los papás, ¿cierto? Muchas veces cuando los papás se van a trabajar, los abuelos a veces son los que quedan con los niños, ¿sí? Son los que se encargan de ellos. Entonces ellos también son centro fundamental de lo que es ser familia. Cuando nos encontramos en esta cuarentena, nos vamos dando cuenta que, pues obviamente la familia en todo este proceso requiere
conversar. Conversar, número uno, sobre tiempos, ¿sí? Los tiempos son importantes porque cada uno tiene su actividad propia, ¿sí? Entonces, papás trabajando, hijos estudiando, abuelos colaborando, de pronto hay tíos, de pronto hay primos, bueno, cada familia es diferente, ¿cierto? Y los tiempos sí que son importantes, el hablar sobre cuáles son los tiempos de cada uno. ¿Mm? Por ejemplo, cuando los papás dicen, bueno, mira, yo estoy acá trabajando, cuando me siento en mi escritorio, yo me pongo a trabajar, ¿sí? Y también los hijos saber que ellos también tienen un tiempo para estudiar, ¿sí? Que tienen el tiempo para hacer sus tareas, para asistir de pronto a las clases virtuales, para hablar con los profesores, para entregar los trabajos, para hacer las lecturas que les dejan. Ellos también tienen sus tiempos. ¿Mm? Y es necesario comenzar a conversar, ¿sí? Todos sobre esos tiempos, ¿sí? ¿Cuáles son los tiempos que vamos a compartir en familia? ¿Y cuáles son los tiempos que realmente vamos a utilizar cada uno? ¿Sí? Por su lado, ¿sí? De pronto haciendo cosas académicas, laborales o de pronto haciendo otras cosas, porque es importante tener tiempo también para uno mismo. ¿Mm? Imagínense una mamá que está soltera con sus hijos en la casa, ¿sí? Y que de pronto obviamente tiene que ocuparse de todo el arreglo de la casa, del trabajo, del estudio de los niños y de repente darse cuenta que efectivamente no tiene tiempo para ella misma porque los hijos también son muy demandantes y más ahora porque necesitan de la presencia de padres. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, el darnos ese tiempo para nosotros mismos, para hacer las cosas que nos gustan, es súper importante. Los espacios, a la vez que los tiempos, ¿sí? Aclaran muchas de las dinámicas familiares. En muchas ocasiones es bueno decir, mira, yo voy a trabajar en este espacio, ¿sí? Yo voy a utilizar, por ejemplo, el comedor o voy a utilizar la sala, de pronto tengo una videoconferencia, no quiero que nadie pase por ahí, ¿cierto? Entonces, el hecho de conversar también sobre estos espacios es súper importante. ¿Mm? Bueno, hablemos sobre las rutinas, ¿sí? Es muy bonito ver cómo el ser humano es súper adaptativo. ¿Mm? Y en los momentos de la vida como este, sí, comenzamos a ver que, bueno, listo, estamos comenzando a darnos cuenta que las horas de levantada son diferentes, que podemos encontrarnos todos los días en el comedor a la hora del almuerzo, que tenemos unas tardes diferentes y las rutinas es bueno conversarlas. ¿Por qué? ¿Sí? Para, primero que todo, para establecer esos límites con los demás, ¿sí? Para saber, bueno, mira, estas son las rutinas que yo voy a tener, ¿sí? Para que los otros también conozcan cuáles son esas rutinas y para que los otros también respeten esas rutinas que de pronto cada miembro de la familia va a tener, ¿vale? Los rituales los tenemos todo el tiempo en nuestra familia, ¿sí? Rituales como cuáles. Por ejemplo, hay familias en donde es un ritual todas las noches de los viernes reunirse con palomitas a ver una película. O de pronto todas las mañanas reunirse, por ejemplo, en la cocina para charlar sobre su día, hacer un desayuno y de pronto sentarse todos en el comedor, ¿sí? O sentarse todos en la misma cocina, ¿sí? Para poder compartir. ¿Mm? Esos rituales que nosotros estamos adquiriendo durante esta cuarentena son muy valiosos para todos. Y los rituales también le ofrecen a los niños, a nuestros niños, una seguridad de que las cosas están andando bien. ¿Sí? Yo le voy a dar la paso, le voy a dar la voz al doctor Norberto, quien nos está saludando precisamente para que él pues, nos comente más. Darles honor que me hace
estar en una charla tan importante con los papás. Y sí, efectivamente, se hizo un poquitico tarde, pero pido mis excusas. En cuanto a lo que está hablando la doctora Juliana, me parece supremamente importante y los primeros ítems hacen a una cuestión muy importante que son los hábitos. Cuando no hay hábitos es muy difícil, pero muy difícil entrar uno a exigir, a formar. En estos momentos de cuarentena son unos nuevos hábitos y es lo que uno le dice a los papitos que tenemos que tratar de hacerlo porque nunca nos ha pasado. Por ejemplo, el ritual del desayuno, el almuerzo, la comida, las clases. Si el papito sale y la mamá se queda, si ambos tienen teletrabajo y el papá tiene trabajo también y los niños se vuelven un poquito nerviosos y comienzan a pelear si son dos, tres niños. Y esa parte de la convivencia conlleva precisamente a eso, a una serie de conflictos, a una serie de momentos difíciles que desesperan al papito o a la mamita, regañan al niño, el papá no está de acuerdo, la mamá no está de acuerdo y comienzan los conflictos. Entonces, eso es muy importante para conectar los cuatro primeros con los roles. Y los roles son muy importantes. Por ejemplo, la autoridad, no confundirla con autoritarismo. El afecto, el amor, el cariño y la forma en que estemos llevando esta convivencia en estos momentos tan difíciles y complicados de la crisis. Y uno comprende y entiende que es bien complejo, muy, pero muy difícil, pero hay que llevarlo y tratar de leer, mirar, ver, apoyar a nuestros hijos, tratar de entender y comprenderlos. Uno dice de los papitos, ay, pero ¿quién me entiende a mí? Yo me sacrifico, yo le doy todo a mis hijos, pero ellos son desalmados, ellos no son conscientes. Uy, mire cómo se portan, mire cómo pelean, yo no tuve hijos para que peleen. Y una cantidad y una escalada de conflictos y situaciones que no permiten esa armonía al interior del hogar. Y pues se hace, y precisamente creo que, no sé, Julianita, si estoy descontextualizado con lo que venías hablando acerca de los ritos y todas estas cosas que son muy importantes en la convivencia en momentos que estamos viviendo. Así está supremamente bien, precisamente porque en ese tema era el que estaba tocando. Ah, ok, me parece maravilloso. Hay que tener en cuenta mucho, por ejemplo, la edad de los hijos. Por ejemplo, si el hijo tiene de 0 a 6 años, es una edad distinta a la de 6 a 12, el de 12 es distinto el de 6 a 12 es distinto al de 12 a 18, y así sucesivamente van marcando unas diferencias en las edades. Y si nosotros no tenemos en cuenta eso, va a ser muy difícil. Por ejemplo, de los 0 a los 6 años es la identidad sexual, comienzan a mirar cosas, los niños son niñas, los niños son niños, las niñas son niñas. De 6 a 12 ya identificados comienzan las niñas con las niñas, los niños con los niños, los juegos masculinizados y los juegos de las niñas femeninas como las muñequitas, los juegos son muy distintos, además a través de la cultura se ha visto eso. Y de 12 a 18, que es la edad de la pereza, que es la edad del adolescente, que no es un problema, pero nos enseñan a verlos como un problema a veces, que es la rebeldía, que no estudian, uno va al colegio y le dicen, ay, mire que es que los hijos no estudian, no son responsables. Es una edad muy distinta y es complicada, pero no difícil. Y si uno comprende un poquito el desarrollo evolutivo del adolescente, cuando hay hijos adolescentes, porque comienza la exploración, yo digo que es la de la pereza, que es la edad de todos los vicios. Entonces llega que el alcohol, llega que esto, que la sexualidad, a explorar una cantidad de cosas y los papitos a veces no nos hemos preparado para hablar de la sexualidad, para hablar de los vicios o para manejar los conflictos de los adolescentes. Entonces esta la pereza es la mamá de todos los vicios. Entonces comienza la mentira, la manipulación, el deseo de salir, de ser independiente, autónomo y crecido. La voz me cambió, soy grande. Y llegó el estirón, las niñas la pena, ay, le creció el busto, la cadera se ensanchó, ay, Dios mío, y se sienten que la vanidad, dependiendo de cómo les hayan enseñado. Y este choque cultural a veces entre los adolescentes en la búsqueda de es un poco complicada para los papás que tienen en cuarentena hijos adolescentes, hijos en edad puberiana o hijos en la infancia. Y hay que saber para poderlos llevar. No es lo mismo el afecto que le da un niño de 4 años a uno de 15. El de 15 se puede molestar y puede castigar o pegarle al pequeñito. Y ahí vienen los conflictos de los hijos por la competencia del afecto de los padres. Y máxime en convivencia de esta crisis que tenemos cuando la convivencia se vuelve
desayuno, almuerzo, comida, dormida, 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 despierto, juego, todos juntos, se vuelve tedioso, se vuelve difícil. Por eso la variación, por eso el cambio de juegos de roles, por ejemplo, crear un gimnasio de salud mental en casa, crear espacios distintos para que los jóvenes se van sintiendo también distintos y no siempre la misma rutina porque eso cansa. No sé, Julianita, ¿qué dices de eso? Bien, sí. Cuando entramos en periodos de crisis, porque todas las familias indudablemente tenemos periodos de crisis, decir lo contrario sería una utopía, ¿cierto? Necesitamos unas características importantes y es darnos cuenta que la familia siempre está ahí, ¿sí? La familia se reorganiza, ¿sí? Entonces, el hijo necesita tal cosa y la familia se reorganiza cuando, por ejemplo, no tiene un bebé, ¿sí? Entonces viene la mamá de uno, ¿cierto? Viene la suegra, el suegro, ¿cierto? La familia se reorganiza para darle paso al crecimiento, porque a la larga el cambio es inevitable, ¿sí? Y el cambio, así sea paulatino, así sea difícil, es algo que ha de darse, ¿sí? El cambio desde que una pareja se conoce con todo lo que eso implica y de repente decide casarse, algunos tienen hijos sin casarse, ¿cierto? El hecho de, por ejemplo, madres solteras, papás que deciden quedarse, papás que se quedan con sus hijos, después los niños crecen, ¿cierto? Todo el proceso de la edad escolar que es tan bonito y en la cual se necesita paciencia, ganas, tolerancia, creatividad, amor, ¿sí? Para poder sobrellevar todos los retos que las edades nos traen con nuestros hijos, ¿cierto? Después, de repente, que ellos se van, ¿sí? A ver, Y hay cambios familiares. Dime. Escúchame, Julianita. Yo pienso, por ejemplo, en la frase que tú acabas de colocar, que a través del tiempo la familia se levanta. Listo, ok, se conocen, se hacen novios, se casan. Nadie se casa para separarse. Nadie se casa para tener conflictos o problemas, pero se presentan y se dan los problemas. ¿Cómo reinventarse y no quedarse ahí? ¿Por qué, por ejemplo, el reinvento de las familias es, por ejemplo, la infidelidad del señor o de la señora? ¿Por qué tenemos que llegar allá? ¿Cómo se reorganizan? ¿Cómo fluyen? ¿Cómo la familia, eso que se llama reinventar, qué es? Porque es que siempre hemos escuchado que la rutina acaba con los hogares y es cierto. Por ejemplo, siempre lo mismo, la parte, por ejemplo, íntima, a veces se vuelve tan rutinaria que no es importante. A veces se llega a ser tan rutinario que se acaba el amor. Y al papá y mamá estar mal, los hijos van a estar muy mal. Si papá y mamá están bien, los hijos van a estar muy bien, porque los hijos son dependientes afectiva y emocionalmente de sus papitos. Pero cuando hay conflictos vienen las inestabilidades. Entonces la idea es que si papá y mamá están bien, los hijos van a estar muy bien. Los papás se deben de preocupar más por ellos que por los hijos. Pero estamos culturalmente acostumbrados a que nosotros nos preocupamos más por nuestros hijos que por nosotros mismos. Dejamos de estar bien para que ellos estén mejor y es un error. Tenemos que estar nosotros supremamente bien como pareja, como personas en lo individual y en pareja, para que los hijos, que es un subsistema del sistema de la familia, que es el subsistema fraternal, si son uno, dos, tres, cinco hijos, estén bien, tenemos que estar nosotros bien. A veces cuando confundimos la autoridad del padre con la de la madre, o sea, la desautorización, es cuando surgen y emergen esos conflictos en la familia. El joven no se va a la calle si está mañado en su casa. Siempre he dicho, si yo voy a un restaurante y me atienden bien, pues yo vuelvo, pero si me atienden mal, pues no vuelvo. Igual mi esposa, igual yo. Entonces, ¿cómo llegar a replantearse en estos momentos de crisis tan duros que tenemos en la convivencia, cuando hay problemas económicos, problemas de convivencia, tenemos unos conflictos muy grandes? Ahora, la gran pregunta en esta palabra es cómo reinventarnos y cómo puede reorganizarse la familia para que fluya, si a veces nosotros no contamos con apoyos o no queremos contar con apoyos. A veces nos sentimos tan solos y abandonados. Entonces, la idea sí es cómo reinventarnos. ¿Qué es reinventarse una familia en tiempos de pandemia, en tiempos del coronavirus que nadie lo planeó? Y esto parece que va hasta largo. Y ya hay personas y la consulta llega
personas con ideación suicida, llegan personas que se van a separar, que no saben qué hacer, que están desesperados, no solamente lo económico, sino lo emocional. Entonces la idea es cómo reinventarnos frente a esa frase tan hermosa, que es que la familia se instituye, pero cómo se levanta y cómo se reinventa y cómo fluye, que es también algo muy importante. Entonces a mí me parece muy chévere ese planteamiento que estás haciendo, Julianita. Bueno, muy bien y gracias. Y pues estos son procesos, ¿sí? Cada cosa que pasa en nuestra familia, cada cosa que pasa en nuestras vidas es un proceso. Tiene un por qué, pero también, y lo más importante es que tiene un para qué, ¿sí? A veces nosotros nos quedamos en ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en esta cuarentena? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi suegra? ¿Por qué mi suegro? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? ¿Y por qué yo? Entonces uno puede armar peleas con uno mismo, ¿cierto? Sin embargo, uno no se hace la pregunta de, oye, ¿y para qué? ¿Para qué está pasando todo esto? Y aquí llamo a colación una palabra que a veces es muy temida por todos y es la palabra del caos. Pero de repente el caos sí tiene que entrar a nuestras vidas en algún momento. ¿Para qué? Para reorganizarnos. ¿Sí? Es por medio del caos que podemos ver las cualidades que tenía el otro. ¿Sí? Por medio del caos podemos ver las virtudes, las capacidades, ¿sí? Entonces les decimos a nuestra pareja, yo no sabía que tú tenías una capacidad de reacción tan rápida. Yo no te conocía esa capacidad de empatía que tú tenías, ¿sí? Muchas otras veces desafortunadas logramos ver algunas cosas que no nos gustan, ¿sí? Pero es darnos cuenta que en esa diferencia, ¿sí? Y en esa capacidad de que todos seamos muy diferentes, es que logramos formar un sistema. Porque como yo les venía diciendo, como las fichas del rompecabezas, ninguna ficha es igual a otra, ¿sí? Pero cuando armamos un rompecabezas que quede precioso, nos damos cuenta que todas encajan de una manera súper hermosa, ¿sí? Y que verdaderamente esa ficha toma forma y toma un porqué, pero también toma un para qué. Ahora ya sé para qué yo tuve que vivir todas las cosas en mi infancia, de pronto para poder entender más a mis hijos, ¿cierto? Ya sé para qué yo, por ejemplo, soy como tan fuerte, soy tan firme, claro, porque es que si no eres firme, de pronto no le puedes dar a tus hijos esa seguridad que ellos necesitan para poder sentirse bien durante esta cuarentena y así el mundo esté, digamos, colapsado por toda esta situación, ellos sepan que mamá y papá están bien, ¿sí? Al fin y al Eh, cabo, dime. no sé, Julianita, a veces, por ejemplo, cuando tú hablas de ese rompecabezas, estaba pensando para hacerlo un poquito más entendible a los papitos. Por ejemplo, el rompecabezas en este concepto sería un poco la estructura de personalidad que uno quiere armar con sus hijos. Todos los padres quieren hijos buenos, sanos, estudiosos, inteligentes. Esas son las fichas. Pero ¿qué tanto proveemos las fichas o qué tanto las buscamos para implementarlas? Vamos a un ejemplo, por ejemplo, en el desarrollo de la inteligencia o de las competencias intelectuales para las matemáticas, o por ejemplo en la parte social o de habilidades sociales. Si mi hijo, él sale y le da pena, es como bobito, y ay, hable, no, le da pena. Mire usted qué ha hecho usted para que este niño salga a desarrollar esas habilidades sociales. Esa ficha, ¿dónde está? Se la escondió, se le perdió, no la vio, no la está viendo. En la parte sexual, yo tengo una niña que va a cumplir 10 años ahorita el 31 de mayo, o 30 de mayo, o primero, bueno, en estos días. Y ella me preguntaba a mí acerca de un poco el desarrollo de las niñas, porque ha estado inquieta, y pues yo le expliqué. La mamá me dice, ay, pero yo no sería capaz de explicarle así. O sea, ¿dónde están esos valores de los padres? ¿Dónde está esa voluntad para poder querer tener unos muy buenos y grandes hijos? Cuando nosotros a veces los violentamos, los gritamos, imponemos la voluntad. O sea, qué chévere que en ese proceso relacional, padres, entre hijos, entre padres e hijos, madre e hijos, padre e hijos, y esas interferencias y la competencia real en el amor. Y los hijos manipulan.
Entonces, esas fichas que van estructurando esta personalidad son las que tenemos que encontrar porque nos las esconden a veces. Resultados, nuestros hijos no son lo que queremos, llegan a 30, 40, no, qué fracaso, pues precisamente por eso. Entonces, yo hago una invitación de verdad a todos nuestros padres de nuestros hijos, Bartolinos, a que se miren, a que miren realmente esa solidaridad con los hijos. Ojo, no estoy hablando porque alguien decía, me decía, es que los psicólogos dañaron todo. Ay, no le pueden pegar al niño porque lo traumatizan. Ay, no pueden, no, no, señor, no es eso. El castigo es válido en la medida en que no sea agresivo, porque el castigo vale. Otra cosa es pegar, gritar, decir groserías. Entonces, qué chévere poder uno arreglar ese termostato de uno mismo con respecto a la emocionalidad, con su pareja. Chévere recuperar conceptos como comunicación, escucha, que a veces por el desespero en este momento de crisis se nos pierde. Entonces es un poco a esa analogía que hago yo frente a lo que tú planteas, Julianita, del rompecabezas. Sí, nosotros estamos armando un rompecabezas demasiado complejo. Es muy complejo, como es la personalidad de nuestros hijos. Pero si nosotros no hemos completado la nuestra, ¿cómo pretendemos completarla de nuestros hijos? Es chévere estos interrogantes para que nuestros papitos se llenen de esperanza, de amor y de ilusión, de proyectar a nuestros hijos a un futuro mejor y aprovechar esta crisis para replantearnos realmente eso. ¿Qué va a hacer la vida a nuestros hijos? ¿Cómo van a ser mañana? Y no caer en la trampa que como yo no tuve, pues le doy todo a mis hijos. Como a mí no me quisieron, pues los voy a querer el doble. Esa es una mala política, una mala filosofía. Entonces uno tiene que recuperarse de sus frustraciones propias y de sus dolores y tratar de darle a los hijos no lo mejor, sino lo que realmente se merecen, lo que realmente son y no darles todo, porque ese es un pecado hoy en día. ¿Cómo le dan de cosas a los muchachos? Celulares hasta los 16, 17 años, pero ya chinos de 5 años con celular, no, 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 no. Entonces, ese rompecabezas es a lo que yo invito, Julianita. Perfecto, parece genial. Y bueno, dejar un mensaje en el cual si todos colocamos un granito de arena, así sea chiquitico, todos los días, veremos que al final del año tendremos pues obviamente un porcentaje muy grande de granitos de arena, tendremos pues obviamente casi que toda una posibilidad para construir un castillo. ¿Mm? Entonces, les dejo esta pequeña frase que dice: la familia es compromiso, apoyo y felicidad, porque cada día nos comprometemos con cada uno de nuestros familiares. Cada vez somos un apoyo. De hecho, la familia es el apoyo más primario que nosotros tenemos desde que nacemos hasta que nosotros ya somos viejitos. La familia está ahí, ¿cierto? Y es felicidad porque la felicidad no es una emoción, es una toma de decisión que uno tiene, ¿sí? Entonces, el hecho de dar cuenta de vivir cada momento que estamos viviendo con la familia de una forma única, ¿sí? Casi que si uno pudiera repetir esos días que uno tiene, es darse cuenta de vivir cada día de la mejor manera que pueda vivir con sus hijos y con las personas que lo rodean. Julianita, sin entrar a desconocer a veces que el conflicto está, ¿no? O sea, así como es Así compromiso, es. es apoyo, es felicidad, también es conflicto. Hay un Ujú. autor, no me acuerdo si es Phil Peirce, que decía que allí donde emergen los sentimientos más profundos, el amor más bello y hermoso de la vida, surgen los resentimientos más profundos inconscientemente en nombre del amor. Entonces, así las cosas, chévere. Y chévere, no sé si haya tiempo para alguna preguntita de algún padre de familia que nos esté escuchando, Julianita. Me gustaría que nos Súper. preguntaran alguna cosa, si hay el tiempo, ¿no? Bien, yo creo que quedan más o menos como unos 8 minutos. Entonces quisiera abrir el panel para que algunos de los asistentes puedan levantar la mano y puedan hacernos algún comentario, alguna pregunta, si tienen alguna inquietud. A ver, papito, sé que es difícil. Así está uno en la clase. Le dice, niños, pregunten, ninguno pregunta. Uno se pregunta, no soy claro, confundimos. Entonces hay mil preguntas. Entonces, si un papito quiere preguntar alguna duda, una inquietud con relación a sus hijos o a lo que esté viviendo en este momento, pues sería interesante.
Yo tengo una pregunta, Norberto, y es, tú hablaste hace un ratico acerca de cómo se crea un gimnasio de salud mental, y pues esa es mi pregunta. Tú me decías, bueno, se puede crear un gimnasio de salud mental en este momento de confinamiento, Sí, pero ¿cómo podrían las familias hacer eso? es muy Danos fácil. ideas. Mira, es tan sencillo. Mira, por ejemplo, si yo no sé jugar ajedrez, aprendo a jugar ajedrez o le digo a mi hijo que me enseñe o le enseño yo a mi hijo. Hay una cosa que se llama el rumichú. Hay unos cosas que se llaman unos jueguitos de armar los rompecabezas y hay unos de unas fichitas que no tengo en este momento cómo se llama. Hay rumichú de palabras, está el Monopoly y son juegos de mesa que no se vuelven como, o no convierten a la persona en un adicto al juego, ese adictos en juego en línea o esos muñequitos por el internet que es lo más malo que hay, sino es ese salud mental. Por ejemplo, jugar picas y fijas. Por ejemplo, adivine la película que yo represento, hago el escrito y dígame de quién se trata, qué sé yo, una cantidad de ejercicios que hay que son sencillos y no es de dinero, es de creatividad, de investigar y de mirar. Un rumichú vale 50, 60 mil pesitos y uno puede jugar durando hasta la 1 de la mañana y no le pasa el tiempo. Y así hay muchos juegos donde son de puro desarrollo mental, los rompecabezas de 2000 piezas. Por ejemplo, los muchachos esto que les gusta armar mucho, ¿cómo se llama? Que son de fichitas, que es de aviones, carros. Se me olvidó en este momento el nombre de esos que Es son el Lego, los los Legos, Lego. correcto. Los Legos son difíciles, en vez de comprarse un Xbox, pues cómprese unos 3 Legos que se han de armar en un mes, por ejemplo. Hace mucho más papel, ejercita más la mente, entiende más la mecánica de la creatividad y no la mecánica de la repetición que hace el Xbox y atrofia la mente. Entonces, pues chévere, ese es un gimnasio de salud mental. ¿Cómo ejercitar la mente? Leer un rato, que el niño le lea, que un día le lea al papá o la mamá, que lo dramaticen. O sea, hay muchas cosas hermosas y bellas para hacer que no son cuestiones de plata, sino cuestiones de creatividad, de recibir orientación y de leer. Otro aspecto bonito que nosotros podemos ver acá es cómo implementar el arte en todas las actividades que hacemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dibujar en familia, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de hacer una pintura juntos, ¿sí? De hacer un mandala gigante juntos, ¿cierto? Y a veces los mandalas no solamente se tienen que hacer con colores, se pueden implementar, por ejemplo, la pintura, la plastilina, las semillas de lo que tengan, hasta de cosas, ¿cierto? De cosas que me encontré estas bolitas, pues metámoslas acá en el mandala, ¿no? También hay una cosa que yo llamo como el Valiant familiar, ¿cierto? Que es una posibilidad que tenemos para hablar en familia. De pronto una vez a la semana reunirnos con nuestros hijos y hablar sobre lo que más se ha disfrutado de la semana, lo que más le ha costado, lo que ha aprendido, las cosas que ha descubierto de sí mismos, las cosas que ha descubierto de los demás. Es muy fructífero, además también para fortalecer esa relación que tenemos con nuestros hijos. Julianita, pero para llegar a eso, tenemos que los padres aprender a escuchar, porque es que Así nosotros, es. como padres, comenzamos a hablar con los hijos y el hijo no piensa como yo, lo regañamos, se acabó el diálogo y por eso los diálogos entre padres e hijos a veces es nulo. A veces el hijo Así es. prefiere no hablar y no conversar porque termina peleando con el papá y prefiere proteger la relación. Pero como siempre el papá es el dominante y la mamá, la parte más débil es el hijo, el que obedece es el hijo, no el padre. Si el hijo está viendo televisión y lo llama el papá, tiene que correr. Si el papá está viendo un partido de fútbol y dice, papá, ¿me ayuda? ¿Qué? No, estoy viendo el partido, ¿no ve? Y a veces somos muy contradictorios en esos metamensajes, ¿no? Entonces la Así comunicación es es. muy, muy importante en la recuperación del diálogo y quienes son los llamados a recuperar eso somos los padres, porque somos quienes entendemos de la vida, quienes tenemos la experticia, pero a veces abusamos de esa autoridad que nos han honrado con ser padres. Así es. Listo, muchas gracias, doctor Norberto. Juli, tenemos 2 espectadores con la mano levantada. Le voy a dar paso a uno de ellos. Tiene un usuario que es JFGF. Muy buenas tardes. Puedes ya formular tu pregunta. Por favor, activa el micrófono. Gracias, buenas tardes. Sí, Buenas sobre estos tardes. espacios
Mi nombre es Francisco Girón, por si acaso. Sobre Perfecto, esos Francisco. espacios en los que uno hace ese gimnasio mental, es conveniente tratar como de instituirlos como un espacio sin que se trate de una rutina que el sábado a las 8 vamos a tener este espacio, pero sí que fuera un espacio sagrado en el que cuando lo tengamos nada nos interrumpa. Francisco Girón, sí, me parece que es importante, por ejemplo, las rutinas como parte de la disciplina de los niños, como parte de ese horario, por ejemplo, de clases que cumplen todos los días o de levantarse o de bañarse, es una rutina. Chévere generar esos espacios en casa, chévere generar un espacio, por ejemplo, de almuerzo donde no haya celular, ni el papá, ni la mamá, ni el hermano mayor, sino vamos sin celular. El gimnasio mental, sí, correcto, nada nos puede interrumpir, ni siquiera el celular. No, no, pues sería, por ejemplo, si yo ahorita tuviera mi celular aquí sonando, pues hombre, es incómodo. O que alguien tuviera el niño al lado y que, ay, papá, papá, bebé, pues incómodo. Entonces sí, chévere poder escoger los espacios y que sean de disciplina, que sean de mucha voluntad y el deseo de saber. Y aprender, por ejemplo, ahí hay muchas cosas, por ejemplo, enseñar a perder. Los hijos no quieren perder. Y cuando el padre pierde también se pone bravo. Entonces, chévere como esa reciprocidad, la reflexión en quién ganó, quién no ganó, por qué perdió, por qué ganó, en una charla muy dinámica. Y sí, me parece importante eso, Francisco. El espacio y que nadie moleste, me parece chévere. Y que sea una rutina chévere, aunque es bueno romper con los paradigmas, pero cuando los niños están en formación, de pronto corremos el peligro de que nos vean muy indisciplinados y no tengan ese orden. Ya después de establecido el orden y la rutina, sí se puede entrar a romper esos paradigmas de la disciplina, ¿no? De la hora fija, de que tiene que ser a esa hora. No, puede ser más tarde, más temprano. Pero ahorita en este momento, los niños de los 0 a los 16 años, ojalá sean bien rutinarios, bien disciplinados, para que se conviertan como en un ritual, en una disciplina, para que sean constantes y no entren a un trabajo y lo saquen o tengan una novia y otra y nunca hacen nada por la falta de constancia. Muchas gracias, doctor Norberto. Norberto, vamos con la señora Marta Ibarra. Señora Marta, muy buenas tardes. Ya puedes hablar. Por favor, activa el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi nombre Buenas tardes, Marta. Gracias. Quería compartir con ustedes pues algo que me está pasando en cuarentena y me parece fabuloso. Y es que con esta cuarentena pienso que los niños han ganado mucho, ¿sí? Es decir, ¿en qué sentido? En el sentido de que las actividades laborales que ellos de pronto nunca nos ven trabajando por sus horarios y por nuestros horarios, pues ya ellos están como integrándose en esos roles que nosotros también tenemos como padres, trabajadores, y les ayuda mucho a empoderarse también de ciertos temas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, temas económicos, temas políticos, temas que nunca ellos han tratado en la vida y hoy, en un mesecito que llevamos ya, es otro tema con ellos, o sea, haber encontrado ese espacio, así no sea todo el tiempo que estemos con ellos, pero sí ahí esos espacios ayudan muchísimo a crear esos vínculos entre la labor de nosotros y la parte que ellos también manejan desde el colegio. Gracias. Qué bueno, qué bueno, Marta. Efectivamente, los niños están generando mucha autonomía, independencia. Se están dando cuenta del manejo del tiempo y están sacando muchas más capacidades que antes. Este es un evento que, bueno, sin lugar a dudas, es un evento que nadie se lo esperaba, como yo he dicho muchas veces, memorable, pero sin embargo es un evento o es un tiempo que le va a dejar muchas capacidades, muchas competencias a los niños, que de pronto los niños de otras épocas no pudimos conseguir a la edad de ellos. Entonces, indudablemente, ese es un gran beneficio para nuestros hijos. Una muestra muy importante de la señora Marta Ibarra, que me la felicito, me parece que es un muy gran aporte de que no el confinamiento son solo dificultades. Dese cuenta cómo dice que los niños han ganado mucho en el compartir, en la parte laboral de ellos, en la parte económica, en la parte política, que es bien difícil. Y miren que sí se puede, y de verdad que da esperanza escuchar a personas como la señora Marta, donde encuentra un espacio de acogimiento y de tranquilidad
en un espacio de conflicto. De verdad que gracias por compartirnos eso, Marta. Listo, muchísimas gracias también, señora Marta, por su intervención. Entonces les voy a hacer lectura de algo que nos han escrito algunos padres de familia aquí en el botón preguntas y respuestas. Entonces, la señora Nidia Castro nos dice, es decir, los tiempos de pantallas y tiempos de actividades entran en conflictos, sin entrar en conflictos. Julianita, ¿contestas o contesto? Sí, claro. Bien, hace poquito tuvimos una reunión con una investigadora, ¿cierto? De la Interpol frente al tema de todo el ciberacoso y el tema de los delitos, ¿cierto? Que se ven en todo este tema de la tecnología y demás. No obstante, ella lo que recomienda es que verdaderamente el tiempo en pantallas para los niños debe ser supremamente reducido, ¿sí? Que en el proceso del crecimiento se puede ir aumentando, pero que es malo, por ejemplo, que un niño de 3 años esté en una pantalla más o menos por 3 horas, ¿sí? Lo que es conveniente es que si nosotros vamos a tener pantallas, que sea, por ejemplo, para ver una película con los papás, ¿sí? O, por ejemplo, si estamos en pantallas, que sea para, por ejemplo, toda la parte de las tareas escolares, de las clases virtuales y demás, ¿sí? Pero, por ejemplo, los fines de semana, descansar un poco de esas pantallas, dedicarse más tiempo a la familia, ¿sí? Para darnos cuenta que podemos hacer todos los ejercicios del gimnasio mental, del ballet, de compartir actividades, hobbies con nuestros hijos, con los papás, y que verdaderamente hay cosas en la vida que no son tan necesarias, ¿sí? Y pues es bueno que los niños también se vayan dando cuenta. ¿Yo qué les aconsejo? En vez de decirle a los niños, no pueden hacer, no pueden jugar, ya llevas mucho tiempo jugando esto, es comenzar a reflexionar con ellos. ¿Sí? Cuéntame qué has ganado. Obviamente los videojuegos hoy en día traen una posibilidad de mejora en reflejos, en estrategia, pero sin embargo no es lo más importante, digamos, para fortalecer en estos tiempos. Y verdaderamente el reflexionar en el sentido de qué es lo más importante para estar en familia, qué es lo que has ganado, qué es lo que has aplazado de pronto por estar en un videojuego, por estar viendo redes sociales, ¿sí? También conversar con nuestros hijos y sí que es una necesidad y una responsabilidad de cada uno de los padres, conversar con los hijos también sobre los peligros que se ven en las redes sociales y darnos cuenta que los niños no tienen por qué tener un Facebook, ¿sí? No tienen que estar en algunas redes sociales. Obviamente el WhatsApp lo están utilizando, por ejemplo, para muchas cosas hoy en día, pero que el WhatsApp sea revisado por los papás, ¿sí? Y que se tenga un control. En eso sí es necesario tener un control, así nuestros hijos se pongan bravos, pero verdaderamente más vale la seguridad para nuestros hijos que otra cosa. Muchísimas gracias, doctora Juliana. Te voy a leer otra. Bueno, la señora Claudia Noreña nos informa ya cómo pasa su tiempo. Dice, nosotros, por ejemplo, todos los días después de las 5 es tiempo de juegos y cada 8 días nos reunimos con familiares de otros países para jugar y cada semana nos turnamos la construcción de la actividad. Eso es algo que pues hace la señora Claudia. Qué bueno, Claudia. Excelente, me parece una forma de pasar el tiempo y de compartir. Eso está muy bien. Y romper con las rutinas. Me parece chévere que después de las 5 jueguen cualquier cosa para evitar un poco el estrés del trajín diario de los conflictos o de las ocupaciones, qué sé yo, pero me parece excelente. Muy bien. Dice, aquí dice, Adriana García dice, a mí me ha funcionado mucho el arte, pintura, manualidades, etcétera. Es mi hobby y a mi hija le ha encantado.
Bien, Qué perfecto. bonito, qué Y lindo. y hay personas que les funciona, por ejemplo, hacer la comida, y se turnan y también les funciona. O sea, me parece que cada familia, como dice Julianita, se va reacomodando frente a sus necesidades y frente a sus gustos, ¿no? Me parece chévere. Bueno, están escribiendo muchísimo, entonces pues voy a tratar de leerlos que más pueda. Aquí hay uno de un señor, no sé, dice espectador anónimo, dice, los niños, dependiendo de su etapa, adolescentes, también necesitan interactuar con otros pares. Esto solo se logra actualmente por medio de la pantalla, porque ¿cómo experimentan esa socialización? Sí, Claro, ahí sí yo tienes, comparto. Dale, ¿bien? Julianita. Ah, bueno, tienes muchísima razón. No obstante, es importante que los papás estén siempre pendientes, ¿cierto? Con quién hablan los niños. De pronto con el doctor Norberto hemos tenido la oportunidad de estar atendiendo casos muy fuertes frente a todo ese aspecto. Frente a eso sí es importante que los papás pues obviamente tengan el control de con quién están hablando los niños, ¿sí? De pronto meterse en alguna conversación. Pienso que eso no es ninguna intromisión, antes es una posibilidad de ejercer la responsabilidad que tiene uno como padre de una manera adecuada y más si uno entra por medio del juego, ¿sí? Y, por ejemplo, ven mientras hablas con tu amiguito, ven, me acompañas a hacer galletas, ¿sí? O sea, cosas así parecidas, ¿sí? Entonces, que nosotros estemos de manera activa dentro de la vida social de nuestros hijos ahorita en cuarentena es súper importante. Vuelvo y para don Ricardo, bueno, para el señor que escribió, anónimo, a veces digo yo, ¿qué tan difícil es uno convertirse en un adolescente? Porque uno pasó por la edad de la adolescencia y hablar de la sexualidad o de la masturbación, de lo que hablan los muchachos. Los muchachos hablan de los senos grandes, de cómo será la relación, de cómo lo van a hacer, de que vamos a hacer esto, y ellos fantasean. A veces yo pienso que el adolescente de uno está en la casa, pero a veces el joven no tiene la confianza, prefieren hablarlo con otros que no le orientan bien. En cambio, un padre que maneja una buena comunicación con su hijo le puede orientar muy bien del caso de las sustancias psicoactivas, el alcoholismo, todo esto, de la sexualidad, y se puede. Ahora, dependiendo del clima que se viva en la casa, el joven no tiene por qué estar buscando a nadie. Él busca a sus pares cuando la casa es muy aburridora, cuando el padre no encuentra qué hablar con su hijo. Es chévere uno poderse poner en el papel de adolescente, pero a veces nos queda un poco difícil porque sentimos que ya se nos vino la edad. Bueno, muchas gracias, doctor Norberto. Tenemos una persona levantando la mano, vamos a darle espacio. Es la señora Juanita. Señora Juanita, buenas tardes. Por favor, active el micrófono para formular su pregunta. No sé si la señora Juanita nos escucha, por favor, active el micrófono. Bueno, mientras la señora Juanita nos activa el micrófono, tenemos muchas personas que nos han escrito en el chat, doctores. Hay una persona que dice, la señora Lili Vargas dice, este tiempo de cuarentena nos hace volver a las prioridades como familia, las tareas y obligaciones de cada uno de manera autónoma, el deporte para compartir a través de baile, videos, etc. La austeridad como oportunidad de ver que muchas cosas que deseamos o adquirimos son parte del consumo. Yes. Sí, me parece muy bueno poder decirle a doña Lili Vargas que las tareas y las obligaciones compartidas se recupera un nivel, entre comillas, de independencia, aunque bajo la norma y el cuidado de los padres. Por eso es tan importante manejar la palabra o el concepto de autoridad, autoritarismo, ¿no? Eh, Chévere llevar a los hijos a eso, y me parece bien que lo que hace la señora Lili Vargas y es recuperar esos vínculos familiares que una vez cuando van a los colegios casi no tenemos tiempo de compartir con ellos. Y esa es una gran ganancia que estamos viendo en este momento. A veces muy positiva, a veces no tan positiva, pero de todas maneras
nos vamos conociendo más y sí, me parece muy bien, doña Lili. Ahora tenemos otro espectador anónimo que dice, no sé si las familias y más las madres, en medio de cumplir en sus diferentes roles, labores y familiares, en muchos casos sin apoyo y en donde se han dibujado los tiempos y espacios, quede tiempo para largas charlas, no todos los días es posible. Claro, total. Todos los procesos son diferentes, así como todas las familias son diferentes. Hay unas personas que tienen más apoyo, hay otras personas que no lo tienen, ¿sí? Aquí es importante jugar con el tema de las emociones y el orden mental. Así suene muy difícil, sin embargo, cuando nosotros vemos que la situación está siendo bastante compleja, es importante hacernos a la idea que la organización es supremamente importante y que es igual de importante el trabajo a dedicar un espacio para nuestros hijos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una manera es vincular a los niños dentro de, por ejemplo, el aseo de la casa. Entonces, mientras lavamos los platos, podemos ir conversando sobre algo, ¿sí? Vincular a los niños, por ejemplo, en la hora del almuerzo, ¿sí? Lograr separar esos espacios, por difíciles que parezcan, ¿sí? Verdaderamente es algo beneficioso para nosotros y para los niños, ¿sí? Porque se corre el riesgo que ellos estén muy solos, ¿sí? Entonces es darnos cuenta de eso. Y sí, verdaderamente que son mamás que yo las admiro mucho porque verdaderamente son trabajos muy, muy difíciles los actos de poder solventar toda esta situación y solas. No sé si, perdone, interrumpo Julianita, no sé si nuestro escritor, nuestra persona que pregunta anónima, hace alusión a las madres cabeza de familia o solteras. Es un trabajo muy difícil. Primero, recoger el dolor de madre. Nadie va a Sí. entender esa mamá. Incrementan sus niveles de ansiedad, sus niveles de irritabilidad y comienzan a hacer lo que yo llamo una papá-mamá, donde sus niveles de autoritarismo emergen no porque ella quiera, sino porque se siente sola y como la figura de la masculinidad es supuestamente, entre comillas, la fuerza y el que ordena y el que dice, el machismo crónico ahí puesto en escena, las madres se sienten a veces así y a veces eso se les vuelve un problema cuando son madres, cabezas de familia, y es chévere que ellas logren buscar un apoyo de una orientación para la educación con relación a sus hijos, porque son momentos muy difíciles y que nadie las va a entender o comprender, sino que las acusan, a veces las acusan demasiado, frente a lo que la gente ve como injusticia frente a los niños, cuando nadie ha mirado el contexto de la mamá. No le justifico los maltratos, pero sí le comprendo y le entiendo. Eso es una cosa muy delicada que a veces no se maneja y no se toca. Bueno, muchísimas gracias, doctor Norberto, doctora Juliana. Por último, vamos a responder. Mari Rossi nos tiene una pregunta. Sigue, Mari. Y pues finalizamos. Listo, muchas gracias. Yo tengo una pregunta un poco respecto a lo último que se conversó y teniendo en cuenta una de las diapositivas que hablaba sobre la reinvención. Teniendo en cuenta pues, que esta charla habla sobre las dinámicas que estamos teniendo ahora con todo lo de la pandemia y pues como el guardado forzoso en casa, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando una persona, estando en casa, se descubre, ¿sí? Porque de pronto no se había dado cuenta, que de pronto es más impositiva de lo que hubiera querido pensar, o de pronto pone menos límites de lo que hubiera querido pensar, o de pronto, y se descubre de pronto en eso? ¿Qué debe hacer esa persona para manejarlo de la manera más adecuada, teniendo en cuenta que, claro, va a pasar por toda una serie de duelo respecto a la imagen que tenía de sí misma, ¿sí? ¿Qué debe hacer esa persona cuando se descubre que está haciendo la cosa de pronto como no la debería hacer? Sí, hay algo bien interesante acá y es hacer un proceso al que yo llamo, pues obviamente desde cero, ¿cierto? Es darte cuenta que tú tienes en tu vida un closet,
¿sí? Y que tú estás con una maleta llena de ropa todo el tiempo y que tú tienes diferentes posibilidades para de pronto tener un pantalón, unos zapatos, de pronto que te gusta una blusa azul, de pronto un pantalón rosado, ¿cierto? Bueno, pero de repente tú te diste cuenta en esta cuarentena que hay cosas que verdaderamente no son útiles, que tienes en tu guardarropa mental y en tu guardarropa emocional algunos elementos que están dañados, que están rotos, que ya no sirven, que ya no funcionan, que no son funcionales. ¿Sí? Entonces, el hecho de la reinvención es esa capacidad que yo tengo para darme cuenta dentro de mis emociones, mi ser espiritual, mi ser mental, mi ser físico, verdaderamente qué me sirve, ¿sí? Y qué puedo desechar, qué puedo ir soltando, ¿sí? Frente a esas cosas que yo suelto, ¿sí? También puedo adquirir otras, ¿sí? Porque cuando yo desocupo mi closet, ¿sí? Tengo espacio para que llegue nueva ropa, ¿sí? También cuando yo desocupo de pronto apegos a resentimientos, apegos a los mismos apegos de la vida, ¿sí? A emociones, a traumas, ¿m? Que verdaderamente nos hacían ser así. ¿M? Estoy en una Es cosa. ahí, es ahí cuando nos damos cuenta, ¿sí? Que verdaderamente podemos colocarnos otra clase de ropa, ¿sí? Ese proceso, como bien lo digo, es un proceso. Y es un proceso que bien podemos hacer solos o podemos o necesitamos la colaboración de alguien más. Entonces es darnos cuenta si podemos solos, perfecto. ¿Sí? Si contamos con el apoyo de nuestra familia, perfecto. ¿Por qué el apoyo de nuestra familia? Porque de pronto, como lo que tú dices, soy muy impositivo, no me había dado cuenta, de pronto quiero cambiar. De repente hay una historia. Bateson hablaba mucho sobre la redundancia familiar. Y es, por ejemplo, cada vez que yo le digo a mi mamá determinada cosa, ya sé que mi mamá va a responder de la misma forma, ¿sí? O por ejemplo, cuando los niños dicen, ay, no, ya van a comenzar a pelear, ¿sí? Esas redundancias familiares hacen la historia en la familia, construyen la historia, ¿sí? Y de repente cambiar el rumbo de la historia, de los ciclos, de los patrones familiares es supremamente difícil, pero es de paciencia. Entonces, si yo logro tener el apoyo de mi familia, la comprensión de la familia, el saber que yo estoy tratando de dejar de ser tan impositivo como lo era antes, porque me doy cuenta que ya no me funciona, que ya no me sirve, que ya no es funcional, que ya no lo necesito, ¿sí? O me doy cuenta que necesito cambiar, que puedo ser feliz de otras formas, ¿sí? De repente es un proceso, ¿sí? Y que no se da de la noche a la mañana, que necesitamos trabajarlo, ¿sí? Y que nos va a doler dejar algunas cosas que de pronto o a las cuales estábamos ya acostumbrados. Uh-huh. Listo, doctora Juliana, muchísimas gracias. Una última pregunta que hace la señora Marcela Escobar. Con esta pregunta ya finalizamos. Dice, ¿qué se le puede explicar a nuestros hijos cuando tienen miedo a la muerte, en este caso a COVID-19? Bueno, Julianita, Sigue. bueno, ok. Sigue. Frente a eso, habría que evaluar si es un medio pasajero, si es un miedo pasajero, si es un miedo estático a partir de, es normal. Pero si ya viene construyendo un temor a la muerte de tiempo atrás, ya hay que mirarlo. Porque algo muy bonito es preguntarle a un niño quién no se muere. Que le diga a uno quién no se muere. ¿Tu mamita va a vivir toda la vida? No, tu papá tampoco. Todos nacemos, vivimos y morimos. ¿Qué nos hace distintos? La calidad de vida, el disfrute de esta vida. Entonces, el niño a veces tiene unas ideas, a veces fantasiosas, más producto de la presión de los medios, de la televisión, los noticieros, si ve o escucha al papá, dependiendo la edad, pero son miedos que son miedos un poco construidos a partir de lo que escucha, ¿ve? Por ejemplo, a mí me pasó algo muy chistoso y es que en la propaganda esa de, papá, ¿ya te hiciste el examen de la próstata?
es que a mi compañero se le murió el papá. Y yo tengo una niña y me preguntó casi que lo mismo y estaba preocupada y me dio risa, ¿no? Porque es como el miedo a la muerte va surgiendo a través de. Entonces yo me tomé la molestia de hablar y explicarle un poquito ese proceso tan hermoso que es la muerte, porque igual todos tenemos que morir. Entonces yo pienso que habría que mirar en el contexto del hijo, si es solamente en el marco del coronavirus, que es normal, que hay mucha gente y muchas personas que están con temor, hasta cierto punto es normal. Pero si pasa la pandemia y pasa un año y sigue con los mismos miedos y peor y se mete a la cama, pues hombre, algo grave está pasando. Bueno, yo también aquí puedo decir que también miremos el aspecto de los papás, ¿no? Porque de pronto a algunos papás nos da miedo, ¿sí? El morirnos y dejar a nuestros niños tan jóvenes, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso me hace reflexionar en, bueno, y si yo me muero el día de mañana, verdaderamente, ¿qué le dejé a mi hijo? ¿Qué le dejé a mi hija? Y no hablo de cosas materiales, sino, por ejemplo, hablé con él sobre la posibilidad o sobre estrategias para solucionar dilemas, ¿sí? Hablé con él sobre las habilidades sociales y sobre todo esa habilidad social de pedir ayuda, de decir que no, de hablar sobre los sentimientos, ¿sí? Hablé con él sobre las cosas que más me gustaban en la vida. Hablé con mis hijos sobre mis aprendizajes, sobre mis errores, ¿sí? Sobre las cosas bellas que me han pasado, pero también aquellas cosas que quisiera olvidar, ¿sí? No nos olvidemos que no somos perfectos y que nuestros hijos también deben conocer esa parte que no es perfecta, porque un sabio dijo que el que aprende, la manera de aprender más inteligente es aprender escuchando a los demás. Listo, muchísimas gracias. Bueno, antes de finalizar, queremos agradecer a nuestros conferencistas del día de hoy, la doctora Juliana Leán, el doctor Norberto Bohórquez, por compartirnos sus conocimientos, y también al convenio con Azoartolina por brindarnos este espacio. Agradecemos su participación. Los dejo con Mari. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues, muchachos, muchísimas gracias por esta conferencia, una conferencia súper interesante. De verdad, mil gracias. También les agradezco a todos los participantes por su interés, por haber participado. El próximo jueves, el 28 de mayo, vamos a tener otra conferencia sobre pensiones que también va a estar a cargo de TG Consultores, ¿vale? Para que estén súper pendientes y se conecten, porque todos estos temas son súper interesantes y súper importantes. Mil gracias a todos.